muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la plática. Y bueno, esta plática se centra dentro del ciclo de conferencias del conocimiento y conservación. Les voy a hablar sobre los manglares de México y bueno, ya me presentó Azu. Ahí están mis datos por si después quieren alguna información extra. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Se escucha bien o tiene que ser un poco más alto? No sé, ¿está bien? Sí, bueno. Bueno, vamos a comenzar por algunas generalidades. Vamos a comenzar por qué son los manglares. Tal vez todos tengamos idea, algunos no, unos más que otras. Entonces, bueno, vamos a comenzar por describir que los manglares son un hábitat, un ecosistema muy particular, peculiar, cuya principal característica es que se desarrollan en lugares muy tolerantes a la sal. Su nombre deriva de los árboles que crecen en este ecosistema, que son los mangles. Este vocablo de mangles se deriva del vocablo guaraní, mangle, que significa principalmente árbol retorcido, aunque esta definición, bueno, no aplica a todas las especies que viven allí, ¿no? Y bueno, podemos destacar que los manglares son los únicos árboles del mundo que pueden vivir bajo condiciones de falta de oxígeno en el suelo y además una alta salinidad. Veamos dónde crecen los manglares. Los manglares se desarrollan, quizás si hemos ido a la playa en algún lugar de México, seguramente nos los hemos encontrado, porque se desarrollan en las planicies costeras de los trópicos y subtrópicos de todo el mundo. Crecen principalmente alrededor de los esteros, como aquí lo estamos viendo, este es un estero y aquí están creciendo los manglares, ¿no? Y aquí, bueno, en la zona desértica. Crecen también rodeando las lagunas costeras y muy cerca de las desembocaduras de los ríos y de los arroyos. Este hábitat es un hábitat de transición entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos. Y frecuentemente existe una conectividad muy importante entre los manglares, los pastos marinos que se encuentran aquí cercanos y en muchas ocasiones acá después se encuentran los corales, ¿no? Arrecifes de coral. Esta conectividad permite que el flujo de las especies se dé de uno a otro ecosistema y bueno, sea importante esta conectividad, ¿no? Bueno, considerando esto que los manglares crecen en suelos inundados, con poco oxígeno y además alta salinidad, pues necesariamente tienen que tener modificaciones en algunas de sus estructuras. Vamos a hablar de las tres principales. Primero, tienen una modificación de sus raíces y lo podemos ver como en dos formas: raíces aéreas. Aquí lo vemos en esta especie que es Rhizophyra mangle. Rhizophyra mangle, que crece con unas raíces muy particulares, muy peculiares, que se ven aquí como en forma de zancos y que le proporcionan al árbol la oxigenación necesaria. A través de ellas también excluyen sales y además dan un soporte a los individuos al suelo. Y por otra parte también lo podemos ver en esta forma: son como tapetes de palitos secos que se pueden ver así como palitos secos, pero que se llaman neumatóforos. Estas raíces modificadas le permiten al árbol también tomar oxígeno y además dar soporte. Y lo vemos aquí en este esquema, ¿no? Aquí están las raíces que les comentaba, son raíces de apoyo. A lo largo de la raíz presentan unos pequeños poros llamados lenticelas. Y por otra parte, los neumatóforos que les comenté, aquí están. Y ambos, neumatóforos y estas raíces de apoyo, les dan un fuerte soporte al árbol para que los vientos fuertes no sean capaces de tirarlos tan fácilmente, ¿no? Y bueno, estos pequeños poros, lenticelas que están en las raíces y en los neumatóforos son muy importantes, y de ahí radica la importancia de, por ejemplo, cuando ocurren derrames petroleros, que son muy susceptibles estos árboles porque todos esos poros se tapan, ¿no? Entonces prácticamente la nariz de estos individuos se está tapando y ocurren grandes extensiones de manglar muerto, ¿no? Vamos ahora a la segunda adaptación de estos organismos, y es la presencia de mecanismos para eliminar el exceso de sal, y lo pueden hacer a través de dos formas principalmente. Uno es a través de la exclusión. Excluyen sales a partir de la transpiración cuticular sobre las hojas, y además cuando tienen exceso de sales van acumulándolas en algunas de sus hojas, bueno, sales y otros desechos, ¿no? Y entonces ya, bueno, cuando ya la hoja está saturada, la tiran y bueno, con eso elimina parte de la sal. Y otra es a partir de la secreción. La mayoría de los árboles de manglar tienen glándulas excretoras de sal,
en su superficie. Y por ejemplo, aquí podemos ver el mangle que es Avicennia germinans, mejor conocido como mangle negro, mangle preto, y aquí se ven unos pequeños cristales. Son cristales de sal, bueno, que la planta está generando para deshacerse del exceso de sal, ¿no? Y la tercera, una adaptación muy peculiar y que es única en los manglares, es el desarrollo vivíparo. ¿De qué se trata esto? Bueno, regularmente las semillas de la mayoría de los árboles se encuentran dentro del fruto. La semilla, bueno, va a establecerse lejos del individuo y germina por allá, ¿no? Sin embargo, en los manglares, las semillas germinan aún estando dentro del fruto y aún unidas a la planta progenitora, ¿no? Aquí lo podemos ver, este caso es el de Rhizophora mangle, y podemos ver estos que se llaman neumatóforos en esta especie, que tienen una forma como de lápiz, y entonces, bueno, cuando está maduro, es desprendido por la planta y se establece ya sea cercano a la planta progenitora, o bueno, puede viajar algunas distancias a través del agua principalmente y establecerse, ¿no? Está listo, incluso su forma, para enterrarse en el lodo y dar origen a un nuevo individuo. Y bueno, con estas características tan especiales que hacen únicos a los manglares, evidentemente no existen tantas especies, ¿no? Se calcula que en el mundo existen alrededor de 70 especies. La mayoría de ellas se encuentran en Indonesia, en esta región del mundo, y incluso este sitio es reconocido como el origen de los manglares, ¿no? Y el centro de biodiversidad. En México tenemos principalmente 4 especies dominantes. Vamos a ver rápidamente cuáles son ellas. Tenemos aquí a Rhizophora mangle, mejor conocido como mangle rojo, y aquí vemos una característica muy especial en esta especie. Esta especie puede crecer tanto en individuos de 1 o 2 metros máximo, formando grandes tapetes, aquí están los manchones de esta especie, pero también creciendo en otros lugares hasta 30 metros de altura, ¿no? Entonces, la misma especie creciendo con diferentes formas. ¿Cómo podemos reconocerla? Bueno, principalmente por sus neumatóforos, que ya los mostramos en la parte anterior, y sus raíces, ¿no? Sus raíces zancudas, arqueadas. Entonces, bueno, es como fácilmente reconocible en el campo. La siguiente especie es Avicennia germinans, mejor conocido como mangle negro, mangle preto. Y bueno, ¿cómo vamos a saber que estamos en un bosque de mangle preto? Principalmente porque vamos a ver estos tapetes de neumatóforos, esos palitos secos, vamos a ver sus troncos obscurecidos, y vamos a ver la corteza del árbol como si fuera lodo seco, ¿no? Esta estructura que nos da acá. Y además los cristales de sal que les acabo de mencionar. La otra especie es la Guncularia racemosa, mangle blanco. ¿Cómo reconocerla en el campo? Bueno, esta especie tiene unas inflorescencias, aquí están muy particulares. El tallo de la hoja es de rosado a anaranjado, y en la hoja podemos ver algunas glándulas que aquí se ven como puntitos, y por aquí, bueno, excretan sales, ¿no? Su corteza es fisurada verticalmente, no muy profundo, y bueno, es fácilmente reconocible. Y la cuarta especie es Conocarpus erectus, mangle botoncillo. Crece por detrás de las otras especies que les mencioné. Su corteza es fisurada, también verticalmente, pero con fisuras más profundas. Y en México tenemos la variedad Sericios, que se distribuye en algunas partes de Yucatán y de Oaxaca, y que también son muy importantes. Este manglar crece en zonas más secas que las otras. Y bueno, ¿quiénes viven en los manglares? En cuanto a plantas, no hay muchas, porque bueno, necesitan tener esas adaptaciones que son únicas para los manglares, entonces no hay muchas especies terrestres que puedan competir con ellas, entonces bueno, en cuanto a plantas son muy poquitas las que podemos encontrar. Pero sí viven muchos animales que aprovechan tanto el dosel, los troncos, las propias raíces del manglar, que aquí se ven proliferadas, ¿no? De bastantes organismos y microorganismos, muchísimos, los cocodrilos que habitan también en el manglar, y todos estos que vemos acá, ¿no? Entonces, es muy amplia la biodiversidad de fauna que vive en los manglares, y que incluso utiliza estos espacios como zonas de refugio cuando la temporada seca, bueno, en sus hábitats no encuentran los recursos disponibles, se van a pasar en el manglar una parte de la época de secas, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco de la superficie de manglares en el mundo. Bueno, se sabe que los manglares ocupan alrededor del 70-75% de la línea costera mundial,
y que su extensión aproximada es de 150.000 kilómetros cuadrados. Sonaría mucho, pero sin embargo nos damos cuenta que solo representa él menos del 0.1% de la superficie global terrestre, o sea, prácticamente nada, ¿no? Y vemos aquí que el país que más tiene mayor cobertura de manglares es Indonesia, seguida de Brasil, Australia, y México se ocupa el honroso cuarto lugar, ¿no? que es muy valioso y que nos da la responsabilidad de conservarlos y protegerlos. Posteriormente, bueno, ya vimos esto, ¿no? Son pocos, viven en lugares únicos, tienen adaptaciones para estos espacios. Y además, bueno, vamos a ver por qué son importantes los manglares. Bueno, los manglares tienen una alta productividad que se deriva de la caída de las hojas, de ramas, de tallos, y genera una gran cantidad de nutrientes. Estos nutrientes son exportados por las mareas a las aguas marinas, tanto cercanas como lejanas. Se han hecho algunos estudios marcando partes de los manglares de acá, y se ve que recorren grandes distancias hasta océano abierto, ¿no? Y bueno, todos estos nutrientes son aprovechados por los pastos marinos y los arrecifes de coral. Y bueno, con esto dan un sostenimiento importante a diversas pesquerías. Luego también tienen una importante participación en la producción de oxígeno y en la captura de carbono. Y además diversos organismos muy conocidos para nosotros, tal vez los camarones, por ejemplo los camarones, pasan parte de su ciclo de vida en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, si se rompe esta cadena, probablemente podríamos no tener estos camarones, al menos de hábitat natural, porque sí existen muchas camaronícolas que, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más sobre ellas. Otra importancia radica en que forman barreras naturales que protegen y contienen la erosión de los vientos y mareas a la costa, ¿no? Favorecen el mantenimiento de la línea de costa y además evitan la erosión de la arena de las playas. Se ha visto que en aquellos sitios donde hay manglares, el impacto de los fenómenos naturales como ciclones y tsunamis es mucho menor que en aquellos sitios donde no existen. Y esto se vio claramente en el tsunami ocurrido en el 2004 en el Indo-Pacífico, ¿no? Y también, ¿por qué son importantes los manglares? Porque la gente que vive ahí sabe aprovecharlos, tienen diversos usos locales. Por ejemplo, aquí podemos ver su aprovechamiento para generar carbón, que ellos utilizan como combustible, la propia estructura de sus casas, bueno, algunos corrales, bardas, partes de sus herramientas. Y además hemos visto a lo largo de este trabajo que hemos hecho que la población que vive aquí es la más consciente de conservar esos manglares, ¿no? Hay anuncios como estos, como no corte mi manglar, ¿no? Yo no corto los suyos. Entonces, eso es importante recalcar. Y bueno, a pesar de la importancia que representan estos ecosistemas, existe una problemática generalizada en todo el mundo, basada, bueno, en los cambios de uso del suelo. Vamos a ver un poquito en detalle esto. Uno de los principales es el cambio en la hidrología. Y por ejemplo, aquí lo vemos cómo se genera a partir de la construcción de caminos y carreteras. En esta foto que estamos observando acá, vemos cómo que antes era un continuo de manglar hasta acá, bueno, fue partido por una carretera, no se tuvo el cuidado suficiente para dejar el flujo de agua necesario para el manglar de este lado, y entonces, bueno, después de unos años esto se convierte en una zona prácticamente desértica, pero sí, efectivamente, después vienen los proyectos de restauración, ¿no? Que al menos en esta zona no han funcionado. Entonces, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en algunos sitios del país. Por ejemplo, esto es en Siancán, frente a Punta Ale, ¿no? También vemos que la construcción de carreteras modifica la densidad de los árboles, ¿no? De este lado vemos una mayor densidad y de este lado ya estamos viendo el efecto que tiene esta barrera construida por el hombre, ¿no? Vamos a ver algunos otros casos. Por ejemplo, aquí la construcción de granjas camaronícolas. Hasta la fecha, bueno, la mayoría de estas granjas se han establecido por detrás de la zona de manglar, ¿no? Aquí la vemos atrás, ¿no? Atrás de la zona de manglar. Sin embargo, la cantidad y la calidad de agua que llega a los manglares ya no está siendo la misma, ¿no? Y entonces, bueno, quizá la distribución del manglar siga siendo la misma, pero si se hacen estudios, y bueno, ya se han hecho estudios de la estructura, se ha visto que los manglares ya son menos densos, más chaparros, árboles más delgados. Entonces, bueno, ahí se están reflejando los efectos que tiene esta disminución de la calidad y cantidad del agua, ¿no? Y aquí vemos dos ejemplos. En este caso estamos viendo el estado de Sonora en 1990, así estaba, ¿no?
Y 10 años después vemos toda esta proliferación de granjas camaronícolas, efectivamente por detrás de la zona de manglar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí podemos ver ya esta zona que era de manglar, pues ya en este caso ya está dejando de serlo, ¿no? Por otra parte, también se hacen cambios en la hidrología cuando se abren canales. Y aquí vemos específicamente el canal de Cuautla. En el 73 no había canal. Sin embargo, a alguien se le ocurrió que podían abrir un canal para favorecer la reproducción de camarones aquí en la laguna. Bueno, entonces se abrió el canal, pero no contaron con la fuerza natural de las corrientes marinas, del viento, y entonces en el 1990 este canal, aquí en el 1990 se abre el canal con 300 metros de ancho en la entrada y 350 metros en la desembocadura, y 10 años después la fuerza de las corrientes y de los vientos hace que este canal se convierta en un boquete de 1 kilómetro, ¿no? Con lo cual, bueno, destroza completamente el ecosistema de acá presente, y además se está llevando además los cultivos, ¿no? de esta parte, cultivos de frijoles, de maíz que ya no están siendo productivos acá, y además la población que vive acá cercana pues está en peligro porque, bueno, tiene más inundaciones y todo lo consecuente, ¿no? Y otro cambio, otra problemática muy importante de los manglares es que, bueno, los manglares están ubicados en una zona de frente hacia los huracanes, tsunamis. Entonces, bueno, cuando pasa un fenómeno de estos, quedan completamente destrozados. Parece ya un bosque perdido, completamente seco. Y entonces es en este momento cuando ocurre y cuando se dan autorizaciones del cambio de uso de suelo. Y por ejemplo aquí vemos, ¿no? Pasó el huracán Vilma, dejó todo esto destrozado y bueno, se dio paso a la construcción de diferentes infraestructura turística y urbana, ¿no? Sin embargo, aquí es muy importante dar un tiempo de recuperación para los manglares, que en algunos casos puede empezar a pasar al menos 2 años para ver algunos rebrotes de algunos arbolitos, ¿no? Entonces eso es muy importante, dar tiempo de recuperación. Y bueno, con toda esta problemática, este desconocimiento de qué estaba pasando con el manglar en México, la Conavio comenzó a desarrollar este proyecto en el 2005, y básicamente porque faltaba conocimiento actualizado sobre la distribución de los manglares, no se sabía a qué pérdidas estaba perdiendo este ecosistema, y además cuál era el impacto humano sobre este hábitat, ¿no? Y además, bueno, ya para esa fecha había distintas cifras de la superficie de manglar. Sin embargo, bueno, vemos que para 2000 dicen que hay 440.000 hectáreas, sin embargo después dicen que hay 1 millón de hectáreas y bueno, llegando hasta 1.420.000 hectáreas, ¿no? E incluso reportes de una misma institución, por ejemplo en este caso la FAO, para el 93 reporta exactamente la misma superficie que para el 2005, ¿no? Entonces con estas cifras nos podíamos saber cómo les estaba yendo a los ecosistemas de manglar. Y entonces, bueno, un paso fundamental fue el mapeo y la detección del cambio en este ecosistema para reconocer las tendencias del cambio. Y fue así como para el 2005 la Conavio se plantea este objetivo general, que es generar un sistema de monitoreo a largo plazo de los manglares de México a través de indicadores ambientales para determinar las condiciones de la vegetación y además los principales agentes que están provocando su transformación. Y bueno, este es el esquema general que seguimos: construir una línea base para 2005, a partir de esta conocer qué estaba pasando, bueno, qué pasó en la década de los 70s, 80s, a partir de esta misma línea ahora conocer en el 2010 qué pasó, e integración de los resultados y análisis, ¿no? Veamos un poco de cómo se generó la línea base. Bueno, el trabajo fue hecho básicamente a través de imágenes de satélite. Imágenes de satélite que se recibieron de la Secretaría de Marina. Para darnos una idea del trabajo es que, bueno, recibimos más o menos 1000 imágenes y se utilizaron, bueno, tuvieron que ser revisadas y referenciadas y procesadas, pero solo de esas se utilizaron 134. Aquí cabe resaltar que la Conavio fue muy importante la participación de la CEMAR, porque si la Conavio hubiera tenido que comprar esas imágenes, hubieran sido alrededor de 6 millones de pesos, ¿no? Entonces ya eso era un gasto bastante importante. Y bueno, no partimos de ceros, tomamos en cuenta estudios anteriores, tomamos en cuenta ya mapas del INEGI como referencia, inventarios de la CONAFOR, registros mismos de la Conavio y el trabajo
de la CONAVIO, trabajo de campo y de otras instituciones, ¿no? El procedimiento fue más o menos este, vamos a ver de forma general. Esta es nuestra imagen spot. Aquí en rojo vemos la distribución de los manglares. Aplicamos una máscara para eliminar aquellos sitios que tenían una altura mayor a 50 metros, porque sabemos que, bueno, ahí no crecen los manglares, ¿no? Aplicamos algunos índices de vegetación que nos permitieron ir reconociendo dónde estaban distribuidos los manglares, y bueno, se aplicó una clasificación no supervisada e interpretación visual. Ahí podemos ver aquí está la imagen. Aquí en blanco vemos la distribución de los manglares, que todavía se mezclaba mucho con los cultivos que estaban en su mejor etapa en esa fecha. Y bueno, aquí ya va quedando lo que es el manglar. Hay partes que no se pueden sacar a través de la clasificación nada más así, entonces de forma visual hay que eliminarlos, ¿no? Y bueno, algo con lo que nos enfrentamos a lo largo del proyecto es que, por ejemplo, Rhizophora mangle, que les comenté hace rato, crece como árboles de 30 metros, dando esta respuesta muy rojiza, muy identificable, pero también esa misma especie creciendo con árboles de 1 metro de altura, dando esta respuesta en la imagen, ¿no? Esta matriz morada. Un plus que tiene nuestra cartografía que generamos es que se realizó la evaluación de la exactitud, es decir, qué tan confiable es este producto para los usuarios. Regularmente no se hace para la mayoría de la cartografía que se hace en México, entonces esto sí fue importante. Y también se trabajó con la CEMAR, ¿no? La CEMAR prestó helicópteros, colaboró con personal, y a través de 170 horas de vuelo se voló prácticamente por todo el litoral del país, y se obtuvieron fotografías verticales y oblicuas. Y bueno, podemos ver aquí las fotografías, ¿no? Se obtuvieron más o menos 100.000 fotografías, tanto panorámicas como verticales. Las verticales fueron las que usamos para validar nuestro mapa. Y bueno, el resultado fue un mapa de manglares escala 1/50.000, que quiere decir que todo lo que mida más de 1 hectárea está cartografiado y está distribuido. Para esa escala y ese año tenemos que para México tenemos 774.090 hectáreas, y sabemos que la confiabilidad de nuestro producto es del 90%, ¿no? O sea, hay un 10% que puede ser o no manglar, pero el 90% está correctamente identificado. Sabemos también entonces que del total nacional de estas 770.000 hectáreas, el 54% se encuentra en la península de Yucatán, o sea, en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y que es Campeche el que tiene el 26% de esos manglares del país, ¿no? Y bueno, en este momento ya algunos esfuerzos internacionales como Atlas Mundial de Manglares ya está tomando en cuenta nuestro resultado y lo está publicando en su contenido. Y bueno, ya teníamos los manglares, la distribución de los manglares, ¿no? Pero ahora era necesario saber qué estaba pasando con los manglares y su interacción con los otros tipos de cobertura. Entonces, bueno, se armó un buffer alrededor de los manglares, se consideraron áreas naturales protegidas, sitios Ramsar y el modelo digital de terreno, ¿no? Se estableció una clasificación de 9 clases y se procedió a identificar la cobertura de esta área. Y entonces, bueno, en este momento ya tenemos 17 mapas estatales de uso de suelo y vegetación. Y como los manglares ocupan un buen porcentaje de la línea costera de México, entonces prácticamente es como un estudio de línea costera de México, ¿no? Y bueno, entonces fue la línea base para 2005, pero entonces ahora habría que ir para atrás, para conocer cómo estaban los manglares en la década de los 70s, 80s. Y bueno, lo que usamos en este caso fue las fotografías históricas del INEGI, que bueno, es el mejor insumo histórico que tenemos. Sí tiene sus pros y sus contras, bueno, algunas fotos son muy viejas y ya se ven como amarillentas, pero aún con eso era nuestro mejor insumo, ¿no? Y se utilizaron más o menos 1.500 fotografías. Y bueno, a partir de ese insumo tenemos también ya cómo estaba la cobertura tanto del manglar como las otras coberturas para la década de los 70s, 80s. Y bueno, ya con estos dos resultados, o sea, la línea base 2005 más la década de los 70s, 80s, podemos ya conocer dónde hay cambios en la zona de manglar y su zona de influencia. Ya tenemos este resultado entonces para todos los estados del país. Y bueno, ahora habría que conocer entonces cómo estaban en el 2010, entonces se volvieron a usar
imágenes spot, pero ahora de 2010. Y en este momento entonces ya conocemos cuál era la superficie del manglar para cada uno de los estados en la década de los 70s, 80s, para 2005 y 2010. Y con esto ya podemos ir viendo a qué estado les está yendo peor que a otros, ¿no? E incluso, bueno, algunos se han mantenido. Y bueno, con todos estos resultados estamos haciendo una integración en un sistema de monitoreo de los manglares de México, que tiene como 3 componentes, ¿no? Los insumos, que son la cartografía que les he platicado, algunos otros análisis de patrones espaciales como conectividad y fragmentación, parámetros biofísicos, y resultados muy importantes que se están obteniendo de proyectos que apoya la misma Conavio. Son proyectos en campo a través de estudios en parcelas y sitios piloto. Y bueno, todo esto, el componente espacial, el componente experimental y social, están integrados en este sistema y se trabaja, como les comento, a nivel nacional, estatal, sitios piloto y parcelas. Y bueno, se retroalimenta y adapta en el momento que sea necesario, ¿no? Toda esta información que les he comentado, por ejemplo, la parte cartográfica, se encuentra disponible en el geoportal de la Conavio. Ahí está la página por si quieren consultarlo. Están los mapas de 2005 en este momento y todas las fotografías, las 100.000 fotografías que les comenté, también están disponibles ahí y se pueden descargar para quien esté interesado. Además de este geoportal, en la misma página de Conavio está una página sobre manglares, ¿no? Y ahí vertimos todos los resultados que estamos obteniendo. Y además hay algo muy interesante que es el directorio, un directorio de especialistas de todo México que trabajan con el ecosistema. Y entonces esto ha sido de mucha utilidad tanto para nosotros como para otras instituciones, porque sabemos a quién acercarnos si tenemos dudas acerca de algún estado, ¿no? Para enero de 2013 teníamos ya 182 personas inscritas. Y bueno, todo esto que les he platicado está próximo a salir en una publicación que va a ser la tercera edición del libro de Manglares de México. Y a diferencia de la segunda edición, bueno, ahora ya tenemos la parte de monitoreo, ¿no? Aquí está el contenido. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ahí están nuestros datos. Somos un equipo de al menos 6 personas, 7 personas que trabajamos en el proyecto, pero que trabajamos con un montón de instituciones, ¿no? Este es un trabajo interinstitucional, interdisciplinario, y que sin el apoyo de todas esas personas no hubiera sido posible llegar hasta aquí, ¿no? Este sistema pretende ser como la pauta para desarrollar un sistema semejante, pero para otros ecosistemas, ya sea por la Conavio o por otras instituciones, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a la parte de preguntas, si es que las hay. En el caso de una de las zonas hoteleras, en Quintana Roo, había yo escuchado que había un proyecto de Dragon Market que se iba a construir en Quintana Roo y se iba a dar la concesión para esto, deforestando varios manglares. En teoría, de acuerdo con la ley que está vigente en este momento, no se podría, ¿no? Sin embargo, hemos visto a lo largo del proyecto que aún con esas leyes vigentes se sigue construyendo sobre las zonas de manglar. Entonces, bueno, aquí yo pienso que sí hay una alta responsabilidad por las autoridades municipales y locales que autorizan permisos, ¿no? Lo que hace la Conavio es proporcionar toda esta información de primera mano, de primera fuente, al secretario de la Semarnat. CONAFOR realiza reforestaciones en distintos sitios, sin embargo se ha visto que la reforestación no es tan relevante, y es más bien el restablecimiento de las condiciones hidrológicas del manglar lo que ayuda a restablecerte una zona amplia de manglar, ¿no? Más que plantes 10 arbolitos, es más bien restablecer el flujo hidrológico del sitio. En muchas zonas se secan, sí, abren canales, vuelve a entrar agua, vuelve a bajar la salinidad y vuelve, en algunos casos, a restablecerse el manglar, ¿no?